Muy buen día, amados hermanos y amada iglesia, nuevamente saludándoles en el amor del Señor, con gozo en el corazón porque nos permite ver un nuevo día y podemos tener otra vez la oportunidad de acercarnos a su palabra a través de esta reflexión, escucharla, abrazar su palabra y ponerla por obra, y deseando que también cada uno de ustedes se encuentren gozando de estas bendiciones de nuestro Dios, de su fidelidad, de su grande amor y de esa perfecta y preciosa paz que solamente Él nos puede dar. También les saludamos y asimismo estaremos continuando en este día con esta reflexión ahora que tiene que ver con la siguiente parte de la teología de Martín Lutero en este mes de la Reforma. Así que, hermanos, les pido que me acompañen en oración para que sea Dios quien nos abra nuestro entendimiento, que nos ilumine para poder tener un tiempo de meditación a través de esta reflexión. Soberano y eterno Dios, gracias nuevamente te damos por la oportunidad que nos das de disfrutar un nuevo día, de experimentar tu perfecta y preciosa paz. Gracias por la vida de mis hermanos que nuevamente están dispuestos en sus corazones para escuchar esta reflexión, para aprender más de tu palabra, Señor, y ponerla por obra en el ejercicio diario de nuestro vivir. Gracias te damos por este tiempo hermoso que nos concedes, y es en el nombre de Jesús que un siervo tuyo pide la dirección con tu Santo Espíritu para que esta reflexión, Señor, sea de edificación en nuestras vidas, que sea tu Santo Espíritu quien nos ilumine, quien nos instruya, y que nuestro corazón permanezca receptivo para poder abrazar tu palabra y recibirla con amor. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues, amados hermanos, en esta ocasión estaremos dando continuidad a la siguiente parte de la teología de Martín Lutero y vamos a abarcar dos temas acerca del conocimiento de Dios, la ley y el evangelio en la segunda parte. Y es importante, hermanos, ir a la escritura, como ya lo vimos el día de ayer. Lo principal siempre va a ser la palabra de Dios. Así que le voy a pedir que me acompañe, por favor, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 17 al 19, por favor, hermanos. Del 17 al 20. Vamos a leer en el capítulo 1 de esta primera carta a los Corintios, del versículo 17 al versículo 20. Dice la palabra de Dios de esta manera en la versión Reina Valera. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Amén. Cuando hablamos, hermanos, acerca de el conocimiento de Dios, Lutero está de acuerdo con esta parte tradicional de esta teología al afirmar que realmente va a ser posible tener cierto conocimiento de Dios por medios de la razón o medios naturales. Y esto le va a permitir al ser humano saber que Dios existe y poder distinguir entre el bien y el mal. Incluso Martín Lutero dice que los filósofos también de la antigüedad lo tuvieron. Incluso estas leyes romanas, por lo general también los paganos sabían distinguir entre el bien y el mal. Pero ese conocimiento no es el verdadero conocimiento de Dios, porque a Dios no se le conoce como quien usa una escalera para subir al cielo, sino que es de otra manera muy distinta en cómo se revela nuestro Dios. Y todos los esfuerzos del ser humano por elevarse y conocer a Dios van a resultar muy sin cuidado, muy mínimos en importancia. Hay un escritor, teólogo escocés, mis amados hermanos, que se llamó Juan Amakai, y él en su libro también enseña una parte de las perspectivas acerca del conocimiento de Dios. Incluso él escribe una frase muy conocida
Y él dice que necesitamos un avivamiento de la teología, es decir, una nueva comprensión de Dios y de su voluntad respecto a la vida humana. Es lo que escribe Juana Mackay. Y para poder, hermanos, alcanzar un conocimiento de Dios, hay un requisito muy importante, y este va a ser que nos situemos en una perspectiva adecuada y apropiada. Y hablando de perspectivas, queremos decir dos cosas. Primeramente, que estemos en el estado de visibilidad que existe en el momento en que se va a llevar a cabo esa búsqueda, en este caso el conocimiento de Dios. Por ejemplo, mis amados hermanos, todos conocemos que podemos tener una visión desde diferentes puntos de vista, pero también recordar que en el mundo existe también la luz y la oscuridad, ¿verdad? Y cuando estamos estudiando la palabra de Dios, cuando estudiamos acerca de este conocimiento de Dios, hemos de hacerlo donde precisamente brilla la luz, y va a ser en la misma palabra de Dios y con la dirección y la iluminación del Santo Espíritu de Dios. A manera de ejemplo, hermanos, si usted, digamos, es como un viajero y se ubica y llega a una bahía, a una playa, y se ubica en un balcón y comienza a tener esa visión en un momento donde la luz del sol está radiante, va a tener una perspectiva que no se va a comparar con alguna otra. Así de la misma manera, si usted se sitúa pues en ese mismo lugar, pero cuando ya la luz ha terminado su resplandor, va y ya es oscuro, no va a ser la misma visión que va a tener, porque ya todos esos paisajes van a haber desaparecido, esos contornos de esa playa, las montañas, se van a volver solamente sombras, y todo lo que usted va a ver solamente van a ser una hilera de luz parpadeante, nada más. Y todo el ser humano, hermanos, que intente estudiar la realidad espiritual bajo otra luz que no sea la plena luz solar de la autorrevelación de Dios, no va a obtener más que una visión nocturna del mundo, con todo lo que esto implique. Y todo lo que él vea va a ser de manera sombría, nada más. Y es a esto, hermanos, a lo que Lutero llama la teología de la gloria. Esta teología que Martín Lutero le pone así, teología de la gloria, es la que ve a Dios ciertamente tal cual es en su propia gloria, pero sin tener en cuenta la distancia que existe entre el ser humano y Dios. Porque quizás ve a Dios en aquellas cosas que los humanos o que los hombres consideramos más valiosas, y por tanto ciertamente va a hablar del poder de Dios, de su gloria y su bondad. Sin embargo, esto no es más que hacer a Dios a nuestra propia imagen y pretender que Dios sea como nosotros quisiéramos que fuese. Eso es la teología de la gloria. Y Dios en su revelación, mis amados hermanos, se nos da a conocer de un modo distinto. Otra perspectiva es la actitud personal, en ese sentido de la perspectiva, porque si al hombre o al ser humano lo mueve principalmente la curiosidad y si cree que puede obtener una verdad acerca de Dios, el hombre y la vida, considerando estas realidades como otros objetos de estudio, y si se esfuerza y se mantiene en ese sentido, entonces el punto de vista en que se está colocando va a estar espiritualmente empañado. Sin embargo, por lo contrario, si se siente movido no solamente por la curiosidad, sino por un espíritu de verdadero interés, y lo que le interesa primero que todo no es hallar buenas causas, sino más bien una causa que abrazar y no que argumentar, entonces la situación sería ya diferente. Como hemos dicho ya, en la revelación Dios se nos da a conocer de un modo muy distinto.
Quisiera que vayamos nuevamente a la Escritura, mis amados hermanos, a este texto que hemos leído. Ya leímos del versículo 17 al versículo 20 y vamos ahora a leer el versículo 21. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 21, dice: Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y este texto, usted recordará que el domingo pasado lo escuchamos en la predicación de este culto a través de nuestro pastor David Velázquez. Y hermanos, entonces ahora esta parte de distinta en la que Dios se nos revela es una suprema revelación de Dios que va a tener lugar en la cruz de Cristo. Y por tanto aquí Lutero propone que en lugar de la teología de la gloria, se siga el camino de la teología de la cruz, porque es la que va a ver a Dios no donde nosotros quisiéramos verle, ni como nosotros quisiéramos que fuere, sino donde Dios se revela y tal como se revela, es decir, allí mismo en la cruz, es donde Dios se manifiesta en la debilidad y en el sufrimiento. Por ejemplo, este hombre, hermanos, también, Juan Amacay, él también presenta este tipo de la teología de la gloria y la llama que es del balcón. Pero también en esta parte de la teología de la cruz hace una mención importante. Y en esta reflexión, hermanos, nuestra intención es que entendamos que no se puede obtener el conocimiento de Dios o de estas cosas si dejamos de reconocer que la primera gran intención o incitación que como a ser humanos se nos está presentando no es conocer algo, sino ser algo, porque son los puros de corazón quienes ven a Dios, y la pureza de corazón va a significar que uno ha de descubrir la voluntad de Dios respecto a uno mismo y cumplirla. Y la verdad, hermanos, se va a encontrar en el camino, porque podemos decir que solamente hasta que un hombre desciende de ese balcón al camino, y sea por diferentes circunstancias, por propia y libre voluntad o decisión, o sea por circunstancias providenciales, o quizás porque el sufrimiento o algunas otras cosas lo hayan expulsado y lo hayan lanzado a ese camino, entonces va a descubrir esa experiencia de este camino, ¿verdad? Y el conocimiento va a ser aún más profundo en ese momento. De manera que cuando nosotros recordamos aquella cruz de Cristo, donde Él se revela, tal y como se revela, es decir, en la cruz, donde se manifiesta en la debilidad y en el sufrimiento, va a querer decir y significar que Dios actúa de un modo radicalmente distinto a como nosotros estábamos esperando. Cuando conocemos a Dios en la cruz, ese conocimiento anterior que sabíamos acerca de Dios mediante la razón o por la ley interior de la conciencia, va a terminar por caer. Ahora, hermanos, a Dios se le va a conocer verdaderamente en su revelación, pero aún en esa misma revelación, también Dios se nos da a conocer de dos modos, a saber, la ley y el Evangelio. Como hemos ya leído, mis amados hermanos, en esta parte de la Escritura, en la primera carta a los Corintios, versículo 17 dice: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y el versículo 18 dice: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo aquí pregunta también, dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y termina diciendo en este pasaje que estamos leyendo, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que, mis amados hermanos, esto no quiere decir sencillamente que primero venga la ley y después el Evangelio, y tampoco que el Antiguo Testamento se refiera específicamente a la ley y el Nuevo al Evangelio. Más bien aquí
es algo más significativo, porque este contraste entre la ley y el Evangelio nos va a dar a entender que cuando Dios se revela, esa revelación es a la vez palabra de condenación y de gracia. Por ejemplo, la primera parte de la teología que vimos el día de ayer y desde un principio de Martín Lutero, la justificación por la fe. Es el mensaje de perdón gratuito de Dios. Esto no quiere decir que Dios sea indiferente al pecado. Es decir, que sencillamente Dios nos perdone y en fin de cuentas nuestro pecado le tenga sin cuidado. No, al contrario, Dios es santo y el pecado le repugna. De manera que cuando Dios habla, este contraste entre su santidad y nuestro pecado nos va a hacer que nos sintamos precisamente con ese sentir de hombres pecadores a través de esa misma ley. Pero también ese perdón es el Evangelio y es tanto más grande por cuanto la ley es tan sobrecogedora y no se va a tratar de un Evangelio que nos va a entender que nuestro pecado no tiene mayor importancia, sino más bien de un Evangelio que precisamente debido a esa gravedad del pecado, pues es más sorprendente, se torna más sorprendente. Cuando escuchamos esta palabra de perdón, hermanos, la ley que antes nos resultaba pues dura, odiosa, se nos va a tornar dulce. Y cuando comentamos acerca del Evangelio de Juan, también Lutero comienza diciendo que antes no había en la ley delicia alguna para mí, pero ahora descubro que la ley es buena y sabrosa y que me ha sido dada para que viva. Y ahora encuentro en ella mi delicia. Y después termina diciendo Martín Lutero, antes me decía lo que debía hacer, ahora yo empiezo a ajustarme a ella y por ello ahora adoro, alabo y sirvo a Dios. Este comentario que hace Martín Lutero entre la ley y el Evangelio quiere decir que el cristiano es a la vez justo y pecador, pero no se trata de que el pecador deje de serlo cuando es justificado. Al contrario, quien está recibiendo esta justificación por la fe es porque está descubriendo en ella misma cuán pecador es y no por ser justificado deja de pecar. Aquí la justificación, mis amados hermanos, es lo que tenemos que entender, que no es la ausencia de pecado, sino más bien el hecho de que Dios nos declara justos aún en medio de ese pecado, y de igual modo que el Evangelio se da también en medio siempre de esa ley. Así que mis amados hermanos, en este tiempo de reflexión, lo que aprendemos es que el conocimiento de Dios no es solamente por la teología tradicional, aunque Lutero está de acuerdo, parte de su teología ciertamente afirma, sí, que es posible tener cierto conocimiento de Dios por estos medios racionales o naturales, pero no es el verdadero conocimiento de Dios, sino que sigamos en vez de la teología de la gloria, sigamos la teología de la cruz, el camino, la experiencia, quizás el sufrimiento que nos va a impulsar o incitar a experimentar realmente la presencia de Dios y conocer cómo Dios actúa en medio de las debilidades de cada uno de nosotros también. Y también que es importante conocer que este conocimiento también y esta revelación de Dios se da de dos maneras, que es la ley y el Evangelio, y que ciertamente hay un contraste cuando Dios se revela, que es a la vez palabra de condenación y palabra de gracia, pero que ciertamente esta justificación por la fe y este mensaje de perdón son gratuitos por Dios, pero no quiero decir que Dios sea indiferente, sino que más bien ese perdón es el Evangelio y es mucho más grande, y por eso decimos que su gracia es mayor. Entonces, mis amados hermanos, lo que tenemos que recordar siempre es que la justificación no es la ausencia de pecado, sino el hecho de que Dios nos declara justos aún en medio de nuestro pecado, de igual modo que el Evangelio también se da siempre en medio de la ley. Así que para terminar este tiempo de reflexión, hermanos, recordemos este texto dicho en Romanos 6, versículo 14, que si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero mis amados hermanos, yo quiero compartirles que precisamente es porque estamos bajo la gracia que podemos cumplir la ley. De manera que nuestra obediencia va a revelar quién es nuestro verdadero amo. Eso es como quisiera terminar este tiempo de meditación,
y que este desafío en cada uno de nosotros se haga también de manera que penetre en nuestros corazones para poder recordar que seguimos siendo pecadores, pero que Dios en su soberanía, en su señorío y siendo un Dios más que justo, nos justifica. No es la ausencia de pecado, pero nos justifica y nos declara justos aún en medio de nuestro pecado, así que también como el Evangelio también se da siempre en medio de la ley. Mis amados hermanos, que sea de bendición esta reflexión. El día de mañana terminaremos este tiempo de reflexión para dar lugar a nuestro siguiente pastor, que tendrá a bien el poder compartir otra reflexión más, pero terminaremos el día de mañana con otra parte de la teología de Martín Lutero, que es acerca de la iglesia y los sacramentos. Así que esperando que usted goce de un bendecido día, de una bendecida mañana juntamente con su familia, le envío un fuerte abrazo y deseo que la gracia y la paz de Jesucristo esté siempre con usted y con su familia. Si así Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Dios le bendiga, hermano y hermana.